Me llamo Rena Yobay y tengo 35 años. El día de Acción de Gracias pasado, mi madre puso una pequeña caja de regalo al lado de mi plato, y le dijo a toda la mesa que iba a cambiar mi vida. Dentro había una oferta de empleo para convertirme en la asistente personal de mi hermana menor. El salario era de $38.000 al año. Ni una sola persona en esa mesa sabía que yo era dueña de una empresa de logística, valorada en cerca de $900 millones. Creían que yo era una florista con problemas, que necesitaba ser rescatada. Los dejé creer eso porque quería ver exactamente cómo mi familia trata a alguien que, según ellos, no tiene nada. Cuando el postre fue retirado, mi hermana estaba llorando en el suelo de la despensa, y no tenía nada que ver con ninguna cifra de mi propiedad. Pero la caja de regalo fue la sorpresa más pequeña en esa casa aquella noche. Si alguna vez te han subestimado en la mesa de tu propia familia, quédate conmigo. Dime en los comentarios desde dónde me escuchas. 3 días antes de esa cena, un martes cualquiera, estaba arrodillada en el suelo de mi floristería, a las afueras de Asheville, Carolina del Norte, podando tallos y escuchando a medias a una clienta habitual describir el recital de violín de su nieta. Había dirigido esa tienda durante 8 años. Todo el pueblo me conocía como la tranquila chica Ayobay, que arreglaba peonías y conducía una camioneta oxidada. Lo que el pueblo nunca vio. A las 4 de esa misma tarde subí las escaleras a la oficina de encima de mi tienda y firmé la adquisición de $11 millones. Una firma digital. Luego bajé y ayudé a un niño de 9 años a elegir girasoles para su maestra. Hace 10 años fundé Cedarline Efrat. Movemos mercancías para cadenas de supermercados y minoristas regionales en todo el sureste. Nuestra última valoración situó a la empresa en poco menos de $900 millones, y yo era dueña de la mayor parte. Fuera de un pequeño círculo de abogados, exactamente 2 personas vivas sabían que mi nombre estaba ligado a algo de eso: mi directora de operaciones, Dara, quien hace cada entrevista en mi lugar, y mi abuela, Opal, quien nunca me preguntó por una cifra, solo si era feliz. Mis padres creían que estaba a una temporada baja de pedirles dinero para la compra. Nunca los corregí. Ese martes mi madre llamó: Ren, Acción de Gracias. En nuestra casa a las 6 celebraremos a tu hermana. Bree ha sido nombrada directora ejecutiva del Arxe Omegots, ganará $280.000 al año. Una CEO en esta familia, luego con un tono más suave, la frase que ha usado toda mi vida, la que genuinamente cree que es amor: solo queremos que seas alguien, Ren. Colgó antes de que yo pudiera responder, porque en 12 años nunca había encontrado una respuesta que ella pudiera escuchar para explicar por qué. Tengo que retroceder 12 años a cuando tenía 23 años, y acababa de ver morir mi primer negocio, una pequeña empresa de catering, socavada por una cadena regional. Volví a casa para Acción de Gracias vacía, esperando que alguien dijera que había intentado algo difícil. En cambio, tuve una reunión familiar. Mi madre había arreglado la sala de estar como un tribunal. Yo en el otomano. Todos los demás en los muebles buenos. Leyó mi fracaso línea por línea, mientras mi padre estudiaba sus manos, y mi hermana no decía nada. Me tomó las manos y dijo: los sueños son para la gente que puede pagarlos. Cariño, dijo mi tío, amén. Pasé esa noche lavando platos, para que nadie viera mi cara. Y en algún lugar dentro de mí, algo se volvió silencioso y frío. Nunca me verían intentarlo de nuevo. Construiría mis sueños en algún lugar donde no pudieran curiosear. El secretismo comienza como una venda, y se endurece hasta convertirse en armadura. Y un día, te das cuenta de que has construido una fortaleza y te has mudado a ella. Tomé un trabajo de turno de noche en un centro de distribución, a las afueras de Charlotte, y aprendí el transporte de carga desde dentro. A los 26 años, escribí un software de enrutamiento que redujo nuestro kilometraje desperdiciado en casi un quinto. Lo conservé en lugar de entregarlo y fundé Cedarline con un cliente y una computadora portátil. El crecimiento fue lento. Luego, repentinamente para el 7º año, las publicaciones especializadas escribían sobre la misteriosa propiedad de la empresa, ya que todo operaba a través de entidades de participación escalonadas. Y un reportero apodó al propietario mayoritario el fantasma. Me gustaba ser el fantasma. El fantasma nunca tenía que sentarse en un otomano.
Mi regla era simple: la información es inventario. Y nunca dejaba que nadie viera todo el almacén. Lo primero que compré con dinero de verdad fue el edificio de ladrillo en Birch Street. Y puse una floristería dentro porque nadie en mi familia envidiaría jamás una floristería. 2 noches antes de Acción de Gracias, un mensaje de texto grupal iluminó mi teléfono, uno que mi madre había creado claramente con prisa, olvidando quitar a un miembro, yo. Entre el menú y el plan de asientos apareció esto. Literalmente, Grant lee la carta después del postre. Bree presenta la oferta. No menciones el puesto de asistente hasta después del brindis. Luego, 30 segundos después, nadie le dice a Ren que es una intervención. Huirá. Vi cómo aparecían y desaparecían los puntos. Mi hermana lo había visto. Ninguno de ellos escribió: esperen, ella todavía está en este hilo. La cena estaba guionizada, y a mí me habían asignado el papel del problema. Esa noche no hubo lágrimas, porque llevaba 12 años practicando no llorar ni explotar. En cambio, tomé una decisión que pasaría los siguientes días llamando investigación. Creían que estaba arruinada y sin oportunidades. Bien. Entraría a esa cena exactamente como la mujer que ellos habían inventado, y observaría cuidadosamente cómo mi familia trata a alguien que, según ellos, no tiene nada. Podrías llamarlo una prueba. Mi abuela, más tarde, lo llamaría algo más agudo. Y tendría razón. La mañana antes de Acción de Gracias, Opal llamó a la tienda. Tiene 87 años, y no llama para conversar trivialidades. ¿Vienes mañana? Dije. Sí. Una pausa con peso real. Bien. Te necesito allí, Ren. Nunca me había necesitado en una cena familiar. Esa tarde Dara me envió un archivo marcado como urgente y revisión de cuenta para Larkse Omegods, uno de los 10 clientes más grandes de Cedarline, y nos estaban sangrando. Facturas que superaban los 90 días. 2 trimestres consecutivos de incumplimiento de compromisos de volumen. Mis analistas recomendaron rescindir el contrato en enero. Estaba a punto de aprobarlo cuando vi el nombre de la flamante directora ejecutiva, contratada 3 semanas antes para enderezar el barco Brea Yovai Ferries. El trabajo joya de la corona de mi hermana era el puesto más alto en una empresa que mi propio analista acababa de calificar, por escrito, de barco haciendo aguas. Le dije a Dara que esperara con la rescisión hasta después de las fiestas. Sin explicación. Ella no pidió ninguna. La casa de mis padres en Acción de Gracias parecía haber sido bombardeada por un catálogo. Mi madre me recibió en la puerta, examinó mi abrigo y mis botas, y suspiró: podrías haber hecho un esfuerzo. Entra antes de que te vean los vecinos. La mesa estaba puesta para 14. Cada lugar marcado con una tarjeta caligrafiada, la mayoría con un título debajo del nombre. La mía simplemente decía Ren, flotando sola como si la impresora se hubiera quedado sin idea sobre quién era yo. Junto a la chimenea estaba un hombre al que nunca había visto en ninguna reunión familiar. De cabello plateado con la mano preparada para el golf. Mi madre irradiaba alegría: ese es Nathaniel Cole, presidente de la Junta de Bree. ¿No es maravilloso? También fue lo más peligroso que me hizo en toda la noche. Porque Nathaniel Cole me miró de la misma manera que uno mira una palabra que tiene en la punta de la lengua. Lo había visto antes al otro lado de una mesa de conferencias en Charlotte, durante la hora del cóctel. Dejé que mi madre me explicara portafolio con gestos de las manos, mientras sus amigas intercambiaban miradas suaves de lástima. Mi tía me preguntó si todavía estaba con lo de las floritas, y me apretó el brazo 2 veces, como si uno consolara a alguien recién diagnosticado. Nadie hizo una sola pregunta de seguimiento sobre mi vida real. Y eso fue lo que realmente dolió. Me había preparado para la crueldad y en cambio recibí desprecio. Cálido y total, de ese tipo que sonríe mientras te borra. Mi madre golpeó su copa y anunció lo que llamó una tradición familiar. Aunque nunca lo habíamos hecho antes, recorriendo la mesa con la promoción de mi hermana como si fuera un informe de accionistas. Cuando llegó al salario, le dio a cada sílaba su propio protagonismo. La mesa aplaudió. Luego se giró hacia mí, y la temperatura de la habitación cambió, y Ren sigue con su floristería.
Seguimos esperando. Silencio. Le siguió una risa terrible. Noté que Nathaniel Cole no se reía. Estaba haciendo cálculos que no cuadraban. Opal llegó en medio de los aplausos. Abrazó a Bree sinceramente, luego me encontró y me retuvo un momento de más. En mi oído, dijo, quédate cerca esta noche. Antes de la cena, Nathaniel Cole me acorraló junto al carrito de bebidas. Así que, Ren, la hermana de la floristería, dijo y luego hizo una pequeña charla sobre cadenas de suministro, observando mi cara, y finalmente lanzó el anzuelo. Larks trabaja con una empresa llamada Cedarline. Nunca adivinarías quién es el dueño. La prensa especializada llama al propietario el fantasma. Pregunté con los ojos bien abiertos si una empresa realmente podía ser propiedad de un fantasma. Se rió, pero la risa no llegó a sus ojos. Cosa curiosa, me recuerdas a alguien que vi en una sala de juntas de Charlotte hace 2 años. Me reí entre dientes y dije, solo vendo peonías a mamás futbolistas. Y su cara hizo algo complicado, antes de que mi madre lo llevara hacia el árbol. Me enviaron a la cocina por los boniatos. Y fue entonces cuando lo vi debajo del árbol, una caja envuelta en papel crema, con una cinta dorada, etiquetada con la letra de mi madre, para Ren, tu futuro. A través del umbral, oí a mi madre y a Bree repasando el programa, como productores antes de una emisión, no la dejes responder hasta que todos estén mirando. No hará una escena. Y mi hermana, la ejecutiva celebrada a la que acababa de aplaudir, dijo, lo sé. Con eso cuento. La cena fue larga y brillante y todo fue un preámbulo. Cuando se retiraron los platos, mi padre se levantó y leyó una carta. Las frases de mi madre se filtraron por su boca, llamando a la floristería tu escondite. Luego mi madre se levantó y me tendió un bolígrafo. Mi hermana se agachó junto a mi silla y dijo con los ojos brillantes, sé que parece pequeño, Ren, pero yo estaré justo ahí. Puedo enseñarte todo. Pensé en la habitación en Charlotte, donde nadie hablaba hasta que la mujer silenciosa junto a la ventana asintió. Entonces por tercera vez esa noche el teléfono de Nathaniel Cole vibró, y el color se le fue de la cara. Salí al porche trasero y llamé a Dara, quien contestó al primer timbrazo, lo que significaba que era grave. La Junta de Larkspur celebra una sesión de emergencia esta noche. Están acelerando la inversión personal de la nueva CEO, $200.000 para reforzar la confianza, antes de que se filtren noticias sobre nosotros. Ese dinero les compra quizás un trimestre. A través de la ventana, vi reír a mi hermana. Sin saberlo ella, su junta estaba a punto de dejarla verter sus ahorros en un agujero que ya sabían que estaba agrietado. De vuelta adentro. Nathaniel Cole me llevó al estudio de mi padre y cerró la puerta. El encanto se le cayó como un abrigo. Charlotte, hace 2 años, una reunión de financiación. Una mujer llegó tarde, se sentó junto a la ventana, nunca dijo una palabra. Y cuando los términos cambiaron, toda la sala esperó su asentimiento. $18 millones se movieron con ese asentimiento. Esta noche entró en una cena de acción de gracias, y a ella le están dando una charla sobre una floristería. Podría haber mentido. En cambio oí la voz de mi abuela, quédate cerca esta noche. Estaba cansada de ser un fantasma en cada mesa que construía y en cada mesa en la que nacía. Así que le dije la verdad. 2 latidos de silencio, luego, el fantasma. No se disculpó por lo que acababa de verles hacerme. El negocio extiende el contrato y nadie se enterará de esta noche o de la inversión. Le dije que disfrutara de la cena y salí. Encontré a Opal en el porche trasero. Manos con mitones alrededor de un té frío. Llevas años haciendo una prueba a esta familia, ¿verdad, hija? No tuve nada que decir a eso. Me palmeó la rodilla. El dinero es ruidoso. El valor es silencioso. Pero lo silencioso y lo oculto no son lo mismo. Y tú has estado llamando a una cosa con el nombre de la otra durante mucho tiempo. Adentro mi madre tenía el bolígrafo esperando en la tapa del piano. Mi hermana me llevó a la cocina para una charla de ánimo privada, lejos del público. El barniz se resquebrajó. Por favor, solo fírmalo, dijo con la voz fina como un hilo. Si te estableces, mamá finalmente se retirará.
No tienes idea de lo que es ser a quien ella apunta al cielo. Me habló de la niebla en cada informe. De la inversión que la Junta necesitaba para el lunes. De toda su jubilación en juego. No estaba pidiendo ayuda. No tenía idea de que la ayuda estaba frente a ella. Solo me pidió que aceptara el trabajo para que una de nosotras pudiera respirar. Fue entonces cuando comprendí la aritmética familiar. No le habían construido una escalera a ella y una jaula para mí. Habían construido 2 jaulas y chapado una en oro. Volví al comedor y no tomé el bolígrafo. Bree, una pregunta antes de que alguien firme algo esta noche. ¿Alguien te ha mostrado el verdadero informe de antigüedad de Larkspur, no el resumen? La sala quedó en silencio. Lo expuse con calma, cuentas por cobrar con más de 90 días. Compromisos incumplidos. Una línea de crédito totalmente utilizada. Exactamente porque la Junta de repente necesitaba que su flamante CEO emitiera un cheque personal y lo llamara confianza. Mi madre se puso de pie, agarrando su servilleta. Discúlpate. No me moví. Porque estaba viendo a Nathaniel Cole ponerse del color del periódico mojado. Mi hermana nos miró a los dos. ¿Por qué mi hermana conoce mis números? La pregunta cayó en medio de acción de gracias como un extraño al que nadie había invitado. Porque Cedarline es mía, dije. La fundé hace 10 años. Soy dueña de la mayor parte. Mi empresa opera cada almacén y camión que tiene Larkspur. Por eso conozco tus números antes que tú. El silencio tuvo un sonido como de hielo deslizándose, y 14 vasos abandonados. Mi madre rió brillante y sociable invitando a la mesa a unírsele, porque la frase que yo había dicho no cabía en el universo en el que ella vivía. Nathaniel, dile. Él me miró, la aritmética finalmente cuadraba, y dijo la única palabra que le quedaba, el fantasma. Luego se sentó con cuidado como un hombre que cuida una espalda dolorida. No sentí triunfo al ver el rostro de mi madre pasar del desprecio al asombro, solo la sensación de que el suelo de 12 años se desvanecía bajo mis pies, porque comprendí que nunca más sabría con certeza qué versión de su amor era para mí, y cuál era para el número. Las lágrimas llegaron a tiempo con los brazos alzándose para abrazarme. Hija mía, mi niña brillante, siempre lo supe. Me aparté. Un pequeño paso. No puedes estar orgullosa de mí esta noche. Hace 1 hora, yo era tu fracaso. Lo único que ha cambiado es un número. Siempre fui alguien, mamá, solo esperabas una cifra adjunta a eso. Mi padre se puso de pie, y por primera vez en mi vida, se salió del guión. Sandra, siéntate. Deja hablar a la chica. Mi madre se sentó. Me giré hacia Nathaniel Cole. Cedarline extenderá los términos de pago de Larkspur y mantendrá el contrato hasta el próximo trimestre, con 2 condiciones. El requisito de inversión personal desaparece esta noche, ella no transfiere un solo $, y una entidad independiente, mi elección de firma, tendrá acceso completo antes de mediados de enero. Tienes hasta que el café se enfríe, dijo. De acuerdo. Mi hermana hizo un sonido que no había oído desde que éramos niñas, y sus piernas simplemente cedieron. Se deslizó por los gabinetes de la cocina con su hermoso traje, y lloró entre sus manos. Lloraba porque alguien finalmente se había interpuesto entre ella y las personas que la estaban utilizando, y nunca se le había ocurrido que sería yo. Me senté con ella un rato, luego tomé mi abrigo y salí al frío. Mi madre me siguió, pero en la entrada, no actuó. Simplemente se quedó bajo la luz del porche con los brazos cruzados. Mi padre me dijo que la hija de un carnicero no debía soñar más allá de la caja registradora, dijo en voz baja. Pensé que si ustedes, chicas, tenían títulos, el mundo no podría hacerles lo que me hizo a mí. Eso es lo que pensé que era el amor, armadura. Es lo más parecido a una disculpa verdadera que jamás le he oído. Eso es lo primero honesto que me has dicho en 12 años, le dije. Dilo de nuevo alguna vez. Alguna noche en la que no te acaben de pillar. Esto es lo que hizo 1 año. La auditoría se leía como un informe meteorológico desde dentro de una tormenta. Nathaniel Cole renunció a la Junta en febrero. Lenguaje de sala de juntas para antes de la votación. Larkspur se redujo casi a la mitad, y lo que quedó fue una empresa más pequeña y honesta, que paga sus facturas a tiempo.
Bree se quedó. La junta reorganizada le ofreció el trabajo de verdad, con un salario más bajo, y ella me dijo que era la primera oferta en su vida que estaba segura de haber ganado. Sus ahorros nunca salieron de su cuenta. La casa de mi abuela nunca se puso a la venta. La compré yo misma en primavera, a precio justo de mercado, porque Opal no acepta caridad. Ella sigue viviendo allí, y me cobra un alquiler de un pastel al mes. En cuanto al fantasma, la historia se filtró en primavera, como suelen hacer estas cosas. Mi pueblo estuvo alborotado durante 2 semanas. Luego decidió que la noticia era vieja. La floristería sigue abierta de martes a sábado. Mi madre y yo comenzamos el lento trabajo de descubrir que somos la una para la otra, cuando nadie está actuando. Este año éramos 6 en una mesa puesta para exactamente 6 personas. Sin tarjetas de sitio, sin títulos debajo del nombre de nadie. Mi madre ha empezado a decir a los vecinos que su hija está en logística. En realidad, es bastante importante. Luego me mira a los ojos, y se detiene a mitad de la frase. Esa pequeña corrección torpe, repetida de una docena de maneras durante una docena de meses, es lo que realmente parece el cambio a los 62 años. Debajo del árbol este año había una pequeña caja para mí, envuelta en papel liso. Dentro había un libro de bolsillo gastado, que había sacado de la biblioteca una y otra vez el año que tenía 12 años, en aquel entonces, cuando ella solía decir que leer no pagaría nada. En la contraportada había escrito: tenías razón sobre lo que cuestan las cosas. Con amor, mamá. Mi abuela me miró a los ojos, al otro lado de la mesa, y me guiñó un ojo, lenta como un faro. El dinero es ruidoso, le dijo una vez a esta familia. El valor es silencioso. Este año, por primera vez que puedo recordar, mi familia finalmente bajó la voz, y yo dejé de esconderme en el silencio. Si las personas que amas solo te ven cuando brillas, lo más valiente que puedes hacer no es esconder tu luz. Y tampoco es cegarlos con ella. Es permanecer a la vista en tu tamaño real, y dejar que ellos elijan qué hacer con esa vista. Esa es mi historia. Una cena, una caja con mi nombre y una firma que nunca di. Si alguien en tu mesa solo te mide por títulos y cheques, que esto sea tu señal para dejar de encogerte. Cuéntame tu historia en los comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos.